El cambio climático vivido en la actualidad y una industria enfocada solo en las ganancias generan un descontrol en la alimentación humana. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, 1 de cada 4 muertes en el mundo es a causa de ingerir alimentos nada saludables. Es un contexto muy alarmante. En el problema del acceso al derecho a la alimentación adecuada, el drama es cómo convive la subnutrición con la malnutrición derivada de la falta de nutrientes y de las enfermedades que derivan del excesivo consumo de sal, azúcares añadidos y grasas saturadas. Se ha convertido la obesidad y la malnutrición, donde el índice es la obesidad y el sobrepeso, en una pandemia, en la pandemia del siglo XXI, y así es como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud. A pesar de los esfuerzos por disminuir la brecha entre los que no tienen acceso a los alimentos y quienes sí lo tienen, pero lo hacen mal, ese problema persiste a nivel mundial. Desde diversas organizaciones se plantea un cambio de paradigma, es decir, una nueva manera de actuar con respecto a la ingesta de comidas. Es necesario que haya una revisión de los paradigmas con los que se planteaban las políticas para hacer frente a la subnutrición y que aborden el problema de forma global. Es necesario poner control a la promoción, publicidad, etiquetado, precios de los productos procesados y ultraprocesados, y es necesario invertir y focalizar de forma clara y contundente la inversión en la agricultura familiar y campesina para que podamos consumir productos de proximidad, productos naturales, productos con los nutrientes suficientes que recuerden a las dietas más tradicionales. Desde el análisis de los expertos se necesita elaborar políticas públicas que den respuesta a ambos problemas. Por un lado, crear mecanismos que aseguren la alimentación de quienes no tienen acceso a la tierra y por ende a la comida. Y por el otro, regular la industria que vende productos dañinos para la salud de las personas. Las políticas públicas, las leyes secundarias del país, los financiamientos internacionales a nuestros países, directa o indirectamente, se implica en la salud de la población, que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el acceso a recursos para la producción, para alimentarnos sanamente, tiene que ver con las políticas de apoyo a las grandes franquicias que de las comidas rápidas, por ejemplo, que impactan en la salud nutricional de la población, principalmente infantil. Tiene que ver con la no existencia de la regulación de la alimentación en los centros educativos de la primera infancia y de los centros de secundaria. Tiene que ver con muchísimos elementos, ¿verdad? Tiene que ver con las políticas fiscales, tiene que ver con el acceso a los recursos naturales o las concesiones de nuestros recursos naturales. Es un contexto que toca todos los elementos que nos garantizan o nos limitan el acceso a la alimentación saludable. A nivel mundial se vive una crisis alimentaria. Por un lado están quienes padecen obesidad y por el otro quienes no tienen acceso a la alimentación. En una encuesta recientemente se revela que 70 millones de personas tienen algún problema relacionado con la alimentación. Por ello, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y específicamente desde la carrera de nutrición, se busca aportar una solución a dicha problemática. Si nosotros comiéramos bien, si nosotros conociéramos todos los alimentos, las preparaciones adecuadas para mantener una buena salud, no necesitaríamos ir al médico, no gastaríamos en medicinas, porque nutrición, una buena nutrición es prevención de enfermedades, las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ácido úrico elevado, hipercolesterolemia, vienen por a consecuencia de un mal estilo de vida. Sí, hay también puede ser el caso hereditario, ¿verdad? Pero generalmente es por un mal estilo de vida. La obesidad desencadena todo este tipo de enfermedades. Los alimentos son indispensables para los seres humanos. De ellos dependerá el rendimiento en las actividades diarias. Por ello, la selección de lo que se ingiere es un factor determinante para llevar una vida placentera.
No todos los alimentos son buenos. La alimentación balanceada es aquella que contiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita para que pueda desarrollarse bien y podamos realizar todas las actividades diarias, cotidianas, efectivamente. ¿En dónde podemos encontrar esos alimentos? Esos alimentos los podemos encontrar en los carbohidratos, en las proteínas y en las grasas. Los alimentos se dividen en 3 grandes grupos y cada uno de ellos proporciona diferentes propiedades a los seres humanos. Veamos. Hay 2 tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. El 50% de la dieta de los carbohidratos debe de ser en carbohidratos complejos. Quiere decir cereales integrales, pan integral, arroz integral, tortilla de harina integral. Ahora encontramos variedad de alimentos integrales, avena integral, galletas saladas integrales. Así que podemos aprovecharlos y hacer las mismas preparaciones que nosotros sabemos, solo que cambiando el cereal. Los carbohidratos simples, como los conocemos, son la repostería fina, el arroz, la tortilla de harina, todo lo hecho con harina blanca. Las proteínas están divididas en 2 grupos, las encontramos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen animal las encontramos en las carnes, en los huevos, y las proteínas de origen vegetal están en las leguminosas. Los frijoles que comemos a diario, las lentejas, los garbanzos, el frijol soya verde, las habas y un sinfín de leguminosas o granos que tenemos y que encontramos en algunos supermercados. Las grasas son importantes en la dieta, no podemos tener una alimentación balanceada sin las grasas. Hay muchos mitos de que hay que hacer dietas y hay que eliminar completamente la grasa, no es así. Nuestro organismo necesita la grasa porque la grasa nos da energía en forma más concentrada, pero por eso debemos de saber qué tipo de grasa vamos a comer. Si es grasa de origen animal o grasa de origen vegetal. Tiene que ser con moderación y en poca cantidad. ¿Qué tipo de grasa vamos a preferir? Las grasas de origen vegetal, como las grasas provenientes de semillas, como de girasol, como de frijol soya. Y el mejor de los aceites es el aceite de oliva, que mejor lo deberíamos de aprovechar el extra virgen en forma crudo. Sí, en ensaladas, si hacemos un arroz, solo cocer el arroz y al final ponerle el toque de aceite de oliva. En verduras al vapor, como un aderezo, se puede utilizar perfectamente el aceite de oliva. ¿Cuáles son las grasas que no deberíamos de consumir? Las grasas malas o grasas saturadas, como las provenientes de origen animal, las mantecas, los aceites de origen animal, el tocino, el chicharrón. Eso se consideran grasas saturadas, así que deberíamos de comerlos ocasionalmente o eliminarlos de la dieta, y más si tenemos alguna patología. Como complemento en la alimentación se debe agregar las vitaminas y minerales, los cuales se obtienen al consumir frutas y verduras. Para las y los estudiantes de nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cursar dicha carrera les permite modificar sus hábitos y con esto logran mejorar su nivel de concentración y resistencia física. Aprender la calidad de alimentos que debo consumir, la calidad o tal vez la cantidad y el tipo de alimentos que consumía antes y sobre todo el efecto que hacía en mi cuerpo, y ahora con el estudio que he obtenido aquí en esta carrera, la modificación que he hecho de la misma alimentación y cómo ha beneficiado esta para mi cuerpo, para mi energía y en general para mi estado de salud. O lo que más me ha gustado es darme cuenta de que por un cambio que haga uno en sus hábitos, no solamente alimenticios, sino que en sus hábitos en general, puede evitar ciertas enfermedades a futuro. Para mí eso es lo que más me ha impactado, que uno aprendiendo a comer bien, a cuidarse, puede evitar tantos problemas que ahorita están súper elevados en el país, las cifras
de enfermedades crónicas no transmisibles son demasiado elevadas. Entonces, eso es lo que más me ha gustado a mí, lo que más me ha impactado. En base a su experiencia, los estudiantes de nutrición de la Alma Mater aconsejan a la población universitaria sobre el no consumo de las bebidas energizantes, porque tienen alta concentración de azúcar y muchos otros componentes que terminan causando daños a la salud, entre otras observaciones que les ayudarán a mantener una vida más larga. Que analizaran bien qué es lo que les está afectando, que identifiquen los alimentos que no son buenos, pues, porque a esta edad uno sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, les diría que sí, que primero hagan a un lado todo lo que no nos trae ningún beneficio, ¿verdad? También que se informen qué es lo adecuado, qué es lo más correcto que deben de consumir. También que cambien sus hábitos, ya sea que duerman más, que descansen, que tengan actividad física, que consuman agua. Una de las enfermedades que se expande en el mundo entero es la diabetes tipo 2. Según las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, 422 millones de adultos en el planeta tienen diabetes. En Honduras, cada día se incrementa la cantidad de personas que presenta esta patología, y la misma está íntimamente relacionada a la mala alimentación. La diabetes es una enfermedad multisistémica de origen endocrino que se caracteriza porque el paciente suele presentar polidipsia, o sea, tomadera de agua, poliuria, orinadera, polifagia, un aumento del apetito, y un grupo de ellos puede aumentar a pérdida de peso. Existen diferentes tipos de diabetes. Está el diabetes tipo 1, que es la que ocurre más en los niños. Y la razón por la que pasa en los niños es porque estos pacientitos no tienen células beta, que es la responsable de la producción de la insulina. Entonces hay algún factor externo que ocasiona entonces que se desarrolle una gran cantidad de fenómenos que finalmente contribuye a que el niño no pueda metabolizar el azúcar que está consumiendo, y así entonces como empieza con aumento del azúcar. El tipo 2 es un paciente generalmente adulto que lo que tiene es que tiene sus células beta, pero están agotadas, no producen una cantidad suficiente de insulina, y la sintomatología clínica igual es similar. La diabetes tipo 2 se desarrolla sobre todo por la ingesta de alimentos altos en grasas, los carbohidratos, bebidas gaseosas y una vida sedentaria. Es decir, que las personas con sobrepeso y poca actividad física están más propensas a desarrollar este tipo de enfermedad. El último informe de la Federación Mundial de la Salud menciona que actualmente existen 425 millones de pacientes diabéticos tipo 2 en el mundo, que para el año 2030 se espera que esa cantidad se duplique. Y si los países no hacemos absolutamente nada porque esta condición pueda mejorar, ningún sistema de salud del mundo lo va a soportar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la diabetes mellitus es una enfermedad que trae consigo múltiples complicaciones. Complicaciones desde retinopatía, es decir, que puede llegar a perder la visión, lo cual puede causar discapacidad, no solo para el paciente, sino que también todo el entorno familiar, ¿verdad? Puede causar también trastornos en los riñones, insuficiencia renal, puede causar también trastornos vasculares, lo puede predisponer a desarrollar más infartos del corazón o infartos cerebrales. También lo puede predisponer también a desarrollar neuropatías, es decir, dolores en las piernas, que al tener menos irrigación los miembros inferiores, finalmente el paciente termina con pie diabético y posteriormente puede llegar a ser amputado. Las recomendaciones inmediatas para prevenir la diabetes tipo 2 es balancear los alimentos que se ingieren, consumir más vegetales y agua, pero sobre todo hacer ejercicios. Aquel paciente que ya tiene sobrepeso, ahí tenemos que intervenirlos. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Una cuestión muy sencilla. A toda la población que tiene sobrepeso, que ya está un poquito gordito, que siente que ha aumentado más del 20% de cuanto era antes, sencillo, trate de consumir menos pan de lo que usted consumía antes, menos carbohidrato. Coma mucho más ensalada, coma mucho más verdura, consume más fruta, no consuma productos embotellados, trate de consumir más agua, tome productos naturales y por favor trate de hacer un poco de ejercicio, Lo ideal es que lo mínimo uno debe hacer 30 minutos de actividad cardiovascular, lo mínimo. Idealmente para que usted pueda tener el efecto en
el equilibrio entre el consumo de calorías debe ser más de 45 minutos de ejercicio. Eso es bien importante. Ahora, eso obviamente que va a depender de su condición y de su momento. Los problemas relacionados con la nutrición deben ser abordados de forma multidisciplinaria, para lograr no solo reducir la cantidad de personas adultas con problemas de salud, sino también para atender a las nuevas generaciones que se desarrollan en un ambiente publicitario que promueve el consumo de comidas poco o nada nutritivas, pero sí muy perjudiciales.